Apocalipsis bíblico podemos leer cosas como dragones, bestias con 7 cabezas, trompetas que anuncian el caos, ángeles musculosos también salen allí, jinetes sobre caballos de colores. Pues la verdad es que es un anime totalmente. Se ha considerado al Apocalipsis como un libro de literatura apocalíptica judía, es decir, como si fuera algo desastroso en el final del tiempo. Pero en aquella época en que fue escrito, era un género bastante común. O sea, el Apocalipsis no es el único libro que tenía ese tipo de escritura. Había muchos otros que estaban también a la par. Entonces, digamos que es un libro de su época, un libro que retrataba de una forma imaginada perdón, los presagios de la humanidad. El libro del Apocalipsis se le atribuye al autor llamado Juan. No sabemos que si es Juan el pana de Jesús o tal vez otro Juan que iba pasando por allí. Pero el enfoque se cree que era para darle aliento a las comunidades cristianas que en ese momento estaban perseguidas por Roma. Y por lo tanto, ya cuando estaba el Apocalipsis en esa época donde era obligatorio creer en el emperador, era obligatorio, pues no podías directamente atacar o cuestionar a la autoridad. Así que se cree que hay muchas interpretaciones porque hay metáforas dentro de los nombres emblemáticos como la bestia, 666, la gran pirujita y el cordero, que son que son elementos que aparecen en el Apocalipsis, ¿no? La bestia pues se reconocía como Roma y sus emperadores, así le llamaban los judíos, ¿no? El 666 pues era parte de la numerología hebrea, que hacen referencias a Nerón, y que Nerón fue un emperador que tenía, al menos se conoce históricamente, como que cierta molestia por parte de los grupos cristianos. La ciudad de Roma se consideraba como la gran piruja, la que hizo que el maravilloso desempeño de la comunidad judía tuviera entonces un decaimiento tremendo, ¿no? Y bueno, el cordero que aparece en el Apocalipsis pues es definitivamente Jesús, que llega como un salvador, como un redentor también. Así que en términos generales, ¿habla realmente del fin del mundo? Tal vez más de un fin de un sistema injusto, obviamente, que tiene que caerse para que comience algo nuevo. No es en sí un libro de terror, ni tampoco de una esperanza que esté camuflajeada a través de monstruos épicos. Más bien es como un motivo de esperanza. O sea, el Apocalipsis se podría entender como algo que te da esperanza diciendo va a caer Roma y vamos otra vez como judíos a tener un esplendor maravilloso en todo el mundo. Pero mucha gente lo malinterpreta, lo lee, lo entiende a veces de forma muy literal, no lo lee desde el punto de vista poético o metafórico. Es muy parecido como si tú leyeras El Principito y dijeras que es un libro de astronomía. Pues obviamente no tiene sentido. Entonces el Apocalipsis se ha leído como si fuera un relato augurero que te va a decir lo que viene en la próxima era. Pero tiene en cierto sentido una lectura que puede ser interesante. Yo animo a la gente a que lea el Apocalipsis, por supuesto, por todo su contenido de ficción, de simbolismo. Sigue siendo ciencia ficción, por favor. Pero de todos modos, bueno, no ciencia ficción, pero sí fantasía. Como la Biblia. Perdón. Ya me dijeron que no puedo decir, que está prohibido que yo diga que la Biblia a mí me parece un relato de ficción. Ya me lo prohibieron. Llegaron aquí algunos hermanitos crísticos a decir, pero ¿cómo se te ocurre decir que la Biblia es un libro de ficción y de fantasía? No mames. Bueno, perdón, entonces ya no voy a decir que es un libro que representa, pues, para mí mucha ficción, inspiración por supuesto, pero ficción, que no hay que tomárselo como datos históricos. Sin embargo, en el Apocalipsis vemos con todo detalle esta ficción allí, pero con tal vez una lectura de apoyo a la comunidad judía que en aquella época estaba viviendo realmente una situación complicada.
todos los judíos ya habían tenido una represión por parte del Imperio Romano. No era tan sencillo que pudieran escribir, que pudieran tener algún tipo de expresión de libertad, por supuesto que no. Se cree que probablemente entre el 90 y el 95 después de Cristo, bajo las órdenes del emperador Domiciano, un emperador que todo el mundo conoce, Domiciano exigía que hubiera un culto obligatorio a él, el culto imperial. O sea que si tú decías, no, pues es que mi culto es hacia el Padre, Dios, el Altísimo, pues inmediatamente pelas. No, tú tenías que rendirle culto a Domiciano. Obviamente las comunidades cristianas de aquella época pues no iban a estar en ningún momento de acuerdo con hacerle un culto a un señor, sino que más bien ellos seguían haciendo su culto a Dios. Por lo tanto, este libro del Apocalipsis parece ser como una forma satírica también de poner un mensaje de que muy pronto se les llega la noche a los pinches romanos. O sea, cuídense, cabrones, cuídense, porque el poder judío va a regresar y se los va a cargar el payaso alegre. O sea, como que el Apocalipsis tiene todo ese tipo de cosas. Por eso es que en esa tensión política, mientras había violencia, miedo, presión, pues Juan, uno de los tantos Juanes, no me refiero al cantante, o sea, Juanes, digo Juan en plural, no Juanes, el cantante colombiano. ¿Por qué Juanes está en plural? Si Juanes, el que canta, pues es uno, ¿no? ¿O estoy mal? A ver, queridos milagronautas colombianos, ¿por qué Juanes se llama Juanes? Debería de ser Juan, ¿no? Pero ¿por qué Juanes? Bueno, regresando, en el caso del Apocalipsis, hay un Juan que escribe con el objetivo de fortalecer a todas estas comunidades cristianas primitivas que estaban perseguidas. Y es allí donde pues, se estructura un libro que ha sido escrito o se escribió quizá durante varios años, donde hay cartas a 7 iglesias, donde hay una visión de un trono celestial, donde están los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Está la mujer, el dragón y la bestia. Está la caída de Babilonia, que en ese momento pues obviamente era una forma de disfrazar a Roma. Estaba también la victoria del Cordero y el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que el número 7 aparece bastante dentro del Apocalipsis, muchísimo, en todas partes hay 7. 7, ¿por qué? Pues 7 veces 7 le dijo Jesús, 70 veces 7 le dijo Jesús a Pedro, tienes que perdonar hasta que no quede rastro de ofensa. En fin, muchas cosas, ¿no? Dicen los numerólogos que el 7 representa plenitud y totalidad. Dicen los numerólogos que 12 implica las 12 tribus, los 12 apóstoles, es el pueblo elegido por Dios. Dicen que hay 4 puntos universales o cardinales, que se incluyen dentro del Apocalipsis y que por lo tanto habrá 144,000 que serán los elegidos en el pueblo divino. Que esto lo hemos escuchado en algunas de las, digamos, visiones alternativas al catolicismo. Algunos cristianos plantean que solamente 144,000 se van a salvar, porque pues haces la 12 por 12 por 1000, ¿no? Así, se les ocurrió y ya. Bueno, pero regresando y saliendo de las matemáticas, dentro de lo que representan todas estas simbologías, también tienes una visión política, como ya lo dije, se habla de la bestia del mar, que representa al Imperio Romano. Hay 7 cabezas, porque había 7 colinas de Roma, con una secuencia de emperadores. Está la bestia, o sea, está la del mar, está la bestia de la tierra, que es la propaganda religiosa del imperio, donde hay sacerdotes que piden un culto imperial. Está la gran pirujita, que pues se representa a Babilonia o a Roma, porque de alguna manera hicieron que los judíos pues estuvieran reprimidos. Como ya hablé, también está el dragón, que representa a Satanás.
El dragón representa la maldad, es la fuerza espiritual que mueve los imperios, o que mueve en ese sentido al imperio romano. O sea, los judíos muy de que, ay, sí, nos están dando por donde no, hasta por donde no. Pero también los judíos tienen toda una historia de haber sido guerrilleros, los reyes, el rey Salomón, y todos ellos, pues probablemente llegaron también a provocar a otras comunidades, pero cuando les tocó, pues dijeron, ni memes, ¿qué les pasa? ¿Por qué nos están lastimando? Y pues salió el apocalipsis, ¿no? Y también está, por ejemplo, la simbología del cordero degollado que está vivo, o sea, degollado vivo, que sería como el Cristo crucificado, pero también resucitado, que puede ser lo contrario a la bestia, ¿no? Es un poder que vence, pero no con violencia, sino más bien con entrega, con una visión totalmente pacífica. Así que hay mensajes que los estudiosos han hablado como mensajes teológicos que tiene el Apocalipsis. Primero, una resistencia no violenta, un juicio que se hacen también a los poderes injustos, y sobre todo una esperanza de que las cosas van a mejorar. No va a triunfar la bestia, no va a triunfar Roma. Roma va a caer, y que así pasó, Por supuesto, cayó el Imperio Romano. Que el dragón tampoco va a lograr vencer a la comunidad cristiana, porque Jesús está allí con ellos, Dios, el pueblo elegido, está también. Que no va a haber imperios humanos que logren eliminar de ninguna forma a la comunidad que representará el cielo en la tierra, la nueva Jerusalén. Así que podemos ver todo un simbolismo, pero definitivamente no tiene nada que ver con una profecía del futuro. Si se ve un poco más este enfoque, vemos que el Apocalipsis tampoco es un mapa del fin del mundo. O sea, no te va a decir qué va a pasar en el fin del mundo. Tampoco está prediciendo eventos modernos. Tampoco está hablando acerca de microchips, de vacunas, de misiles. No está hablando de la ONU. Pero muchas personas pues le quieren dar ese enfoque totalmente místico y esotérico. Hay algunas otras lecturas apocalípticas también. No solamente es esta visión que encontramos en la Biblia con Juan, sino también el libro de Enoc. Sobre todo el primer libro de Enoc es muy apocalíptico, así como el cuarto de Esdras también aparece. Y en algunas partes, si no me falla la memoria, del libro de Daniel. Entonces, Enoc, Daniel, Esdras hablan también mucho de una visión apocalíptica, porque vuelvo a repetir, era de la época. Les encantaba poner una visión esperanzadora bajo digamos que un envoltorio de desastres que tienen que ocurrir para que luego se mejoren las cosas. Y pues lo que ha pasado es que desde el siglo II, más o menos, a finales del año 100, pues había muchas ideas, muchas confusiones, un debate sobre si debería de estar esto incluido. O sea, este apocalipsis se tenía que meter dentro del canon bíblico, se tenía que incluir. Pues no estaban seguros. Entonces la visión cristiana de Oriente sí la aceptó meter el apocalipsis, pero más tarde. Martín Lutero dudó muchísimo de esto. Dice, pues yo la verdad no veo nada de cristiano en este móndrigo apocalipsis. Es más, por mí, que lo quiten. Bueno, pues de ahí han salido entonces, pues obviamente teorías conspirativas, alarmismo, predicciones fallidas. O sea, cosas que al final están totalmente fuera de un contexto actual. Así que para ir concluyendo, el apocalipsis bíblico hay que leerse, sí, como un libro también dentro de la ficción de toda la Biblia. Disfrutarlo, leerlo, pero ponerlo en el contexto también histórico. Ese es el problema a veces que tenemos con estos documentos, que no los ponemos en su justa medida histórica. ¿Cuándo se escribieron? ¿Qué pasaba en ese momento? Y no solamente con el libro del Apocalipsis en la Biblia, sino también con el Quijote de la Mancha, tal vez con 100 años de soledad. Quizá podemos hablar acerca de los Tres Mosqueteros de Alexander Dumas, o quizá Noches Blancas de Dostoyevsky. Cada uno tiene su contexto histórico y te está dando una probada de lo que en ese momento se tenía como preocupación. Entonces, así como no leeríamos El Principito como un manual de astronomía,
pues tampoco deberíamos de leer el Apocalipsis como un manual del fin del mundo, ni memes. Disfrútenlo, queridos milagronautas, gócenlo. Es una bonita ficción, es divertida. Y si no, pues vayan a ver el Ataque de los Titanes, un buen anime que seguramente está tan apocalíptico como este libro. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí sus comentarios al respecto.